Reciban un cordial saludo, estimados colegas y amigos. En esta oportunidad nos encontramos acá a los fines de conversar sobre un tema bastante importante en el tema inmobiliario, como lo es los conceptos de costo, precio y valor. Unos conceptos bastante importantes en el mundo inmobiliario, igual en el mundo de la tasación civil, la ingeniería civil, y para eso nos encontramos hoy con dos grandes amigos. Por acá el compañero Víctor Hugo Bielma, CEO de Brica Firma Inmobiliaria, y de este lado acá el compañero Rafael Zurita del Departamento Legal de Ingeniería Civil de Brica. Estos dos compañeros vamos a estar sosteniendo este breve conversatorio. Tratemos en la medida de lo posible de que pueda estar en un orden de unos 30 minutos, porque sabemos que descargar este tipo de videos a veces y con la red que tenemos es difícil. Vamos a tratar, Víctor y Rafa, de centrarnos en esos 30 minutos para poder ideas puntuales y poderle llevar esta información que es muy vital tanto para los agentes inmobiliarios y no solamente agentes inmobiliarios, propietarios de inmuebles también, que necesitan tener claro estos conceptos. Víctor, bienvenido, hermano. Chévere. Bueno, este cambio de imagen que pueden ver se debe a una falla técnica inesperada. Bueno, esto quedará para los bloopers. De hecho, comenzamos el tema de el valor, precio y costo. Tema fundamental debido a que en nuestra experiencia en la calle, en el mundo inmobiliario, tienden a tomarlo como un sinónimo. Y bueno, en este caso tenemos a nuestro ingeniero Rafael Zurita, Departamento de Ingeniería y Tasación Civil de Brica, un ingeniero egresado de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, la UCLA, y acreditado por FEITABE, en el cual pues él va a entrar de manera inmediata al tema, a darnos lo que viene siendo los conceptos básicos y primordiales de lo que es cada uno de estos nombres, ¿no? Dinero. Bueno, buenas noches, un placer, Andy, gracias por la oportunidad que nos da Brica de plasmar una información que creemos que hay mucha confusión en la población, ¿no? Y lo vemos, como decía Víctor ahorita, en el día a día. Cada vez que hacemos inspecciones y nos conseguimos con clientes, nos vemos con clientes que nos comentan: no, pero es que yo no quiero que el tasador me diga en cuánto de vender mi propiedad. Pero son costumbres mal aprendidas que se han venido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Inmobiliaria, y pues nos ha tocado a nosotros enderezar esos entuertos de alguna manera con los clientes que han llegado hasta nosotros, ¿no? Cuando hablamos de precio, costo, valor, entramos primero con un costo, ¿no? Que creo que es una de las primeras reglas con las que se mide el vendedor a la hora de querer ponerle precio a su propiedad. Porque él asume de que él compró unos bloques, compró un cemento, y él mide que yo gasté más o menos tanto y voy a vender en tanto. Lo que pasa es que el mercado tiene vida propia. El mercado no es que le vas a imponer cuál es el precio que le vas a poner. ¿Por qué? Porque resulta que la economía en la que se basa el mercado es dinámica y es armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vendedor le quiere poner un valor sentimental, porque, como me decía Víctor en estos días, no, pero lo que pasa es que ahí amarraba el caballo y Simón moría cuando llegaba, y entonces yo quiero mucho esta propiedad porque era de mi tatarabuelo. Todo eso es válido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el mercado no toma en cuenta esas cosas en algunas oportunidades. Ese valor. Esa variable, porque esa podría ser una variable cualitativa, ¿no? Es como que tú tomes en cuenta en un apartamento que no tenga vista al mar la variable vista. Es decir, si esa no tienes que tomarle en cuenta. Por eso cada propiedad tiene sus variables cualitativas y cuantitativas, las cuales afectan el valor de la propiedad. Pero volviendo otra vez a lo que es el costo, cuando hablamos de costo y hablábamos de que la persona a lo mejor construía él mismo y él se medía con lo que había gastado en materiales y en mano de obra para saber cuánto costaba su propiedad, el costo tiene costos directos e indirectos. Cuando hablamos de costos directos, atacan directamente el valor de la propiedad, lo que es equipos, materiales y mano de obra, ¿okay? Que es la estructura de costo normal de cualquier constructor o cualquier
profesional del área de ingeniería que levanta un análisis de precios. Y eso genera un valor por cada partida que conforma la construcción del inmueble. Bueno, y están los costos indirectos que habíamos estado conversando, donde entraba el proyecto, la permisología, Es correcto. la documentación, porque incluso yo puedo desarrollar un conjunto habitacional, pero para yo poder jurídicamente venderlos, yo debo hacer una inversión jurídica en el registro, los impuestos, municipales. los impuestos. Y eso, por supuesto, se me suma el costo del valor del inmueble. Claro, eso tiene que ir. O sea, tener los adicional. costos directos que serían materiales, mano de obra, y están estos costos indirectos, Es ¿no? correcto. Claro, una de las primeras cosas que hay que puntualizar en este tema de costo, precio y valor, para ir colocando ya a la... Un contexto de orden. Sí, y exacto, para que la audiencia vaya entrando en contexto en cuanto a estos conceptos, es que el costo la variable costo está muy por encima del valor real del inmueble. Es decir, hoy día yo tengo el valor de construcción o el costo, yo lo tengo aquí arriba, pero el valor de mercado del inmueble está aquí abajo. Es decir, que a una persona hoy día que decida adquirir una vivienda, se le hace mucho más fácil ir al mercado secundario y comprarla ya hecha, ya lista, que yo colocarme a comprar un terreno, a buscar bloques, cemento, cabilla, plano, impuestos, etc. Eso no es viable hoy en día. No es viable. Totalmente. Pero en una cierta época Claro. eran a la par. Claro, ¿Ok? claro. El costo y el precio, el valor de mercado eran el mismo. Lo que pasa, Andy, es que cuando hablamos de costo, y hablamos del costo nuevo, el costo nuevo parte de lo que te acabo de explicar. ¿Ok? Materiales, equipo, mano de obra. Ese es el costo. Y adicional están los costos indirectos que complementan el valor definitivo de salida de venta de la propiedad ¿Qué sería el nueva. precio? ¿Qué sería el precio? Salir con el precio de propiedad nueva, que ahí va incluido también la parte inmobiliaria dentro de ese valor, porque él tiene que hacer una campaña, tiene que hacer un marketing, todo lo que es el servicio que contempla la parte inmobiliaria, para poder salir con un precio nuevo. ¿Ok? Ahora, cuando la persona va a medirse con ese valor, bueno, cuesta nuevo hoy $1,000, por decir algo, una característica de una propiedad X, pero mi propiedad tiene 10 años, el estado de conservación no es tal, entonces puede costar $800. Entonces ellos tratan de medir un valor que no es el real o es el que exige hoy en día el mercado. Porque la economía del mercado, como te decía, es una economía dinámica, tiene vida propia para nosotros, pero es armónica al mismo tiempo. Y cuando digo que es armónica, quiere decir de que cualquier valor fuera de su comportamiento, pues entra una fase que se la puede explicar mejor visto, que es cuando queman la propiedad. Porque cuando a los 3 meses ven que no han vendido la propiedad, inmediatamente tratan de hacer un bajón de precios y pueden revisar, agarren su teléfono, abran un Instagram o un Facebook y vean ofertones de precios, bajones de precios, cada 10 cuentas de esas, ustedes pueden ver ese tipo de comportamiento, tratando de ver si atinan a la franja de valor. Entonces, eso está acarreando problemas graves, y esos son indicadores que ustedes, vendedores de inmuebles, y en este caso los corredores inmobiliarios, pues el consejo es ese. Es decir, no podemos medir con un valor de reposición el valor del mercado. La brecha, la diferencia o el sesgo, hablando desde el punto de vista estadístico, es por encima del 50% hoy en día. El costo es lo que cuesta hacer la propiedad Nuevo. No se puede tomar en cuenta como referencia como para terminar poniendo un valor, porque es que el instrumento del avalúo es un instrumento que le da luz, que le indica el camino al corredor inmobiliario, que asesora al que desea vender con la necesidad indistinta que tenga, una necesidad o muy apurada o una necesidad para invertir en otro negocio. Es decir, ya ahí
toma la decisión el propietario, y es donde interviene la palabra precio, que es lo que decide él recibir y lo que el comprador decide pagar. Ese es el precio. Entonces tenemos que apartar diferenciar muy claro que el costo es lo que cuesta construir nuevo, que el precio es lo que decide recibir el comprador y lo que decide pagar, la cantidad monetaria que decide pagar el comprador. ¿Y el valor? Y el valor te lo da el experto. Es el que te hace... ¿Pero qué sería el valor? Vamos a definir. El valor, cuando hablamos de valor para ventas o compras de inmuebles, tenemos que irnos al valor del mercado, porque esa pregunta es interesante. Hay varios tipos de valores para la misma propiedad. Sí. Y me dirán, ¿pero cómo así? Sí, porque puede tener un valor sentimental. Es un valor que nadie lo va a pagar. Sí. No, pero a nosotros nos han dicho, la propiedad es mía y yo quiero pedir tanto por ella. Claro. Sentimentalmente yo considero que vale esto, mi esfuerzo X, Y, Z, y hay que escuchar al dueño. Perfecto. Ahora, si la asesoría es que te digamos cómo vas a vender, pues no te vamos a decir que le pongas ese valor, porque a lo mejor no va a estar en la franja. Ahora, si está en la franja, es posible que... Sí, pero nosotros tenemos, sí, claro, está bien, pero nosotros tenemos que partir porque el valor de mercado es el que prácticamente rige. No el que manda, no, es el que manda. El valor de mercado. ¿De dónde sale el valor de mercado, hermano? De las condiciones que están dadas en un determinado país. Por la economía que se mueve. De esta manera. Mira, hablamos en privado, en relación al valor el valor de los inmuebles. Pasaba también con los bienes muebles. ¿Quién fijó valores a un vehículo, verdad? Camionetas del año 2009, hablando de bienes muebles, vehículos que tenían un precio alto, un valor alto? Esos valores se vinieron abajo por muchos factores. El factor combustible, el factor mantenimiento. Claro. ¿Y quién determinó y dijo, mira, esta camioneta año 2009 va a tener el mismo precio que un vehículo pequeño año 2008? El mercado. Entonces, pero siempre y cuando estés dentro de la armonía del mercado. Porque cuando se salen de ahí, entonces es prácticamente imposible hacer la operación o termina regalando. Más de lo que está regalando la otra. ¿Qué va a suceder si la persona, el propietario, decide establecer un precio o un valor sentimental y le pone un precio alto? Prácticamente ese inmueble se va a convertir en un elefante blanco. Totalmente. Y el mismo mercado inmobiliario lo va a castigar no comprándolo. No va a Pides eso, como no, tú puedes pedirlo, tú eres el propietario. Correcto. Nadie te va a decir el precio, nadie te lo puede refutar, pero si tú franjas tu precio está fuera del rango del valor de mercado, no te lo van a comprar. Sí. Es decir, si alguien fija un valor de un inmueble, digamos un apartamento, mira, mi apartamento vale $40,000, pero si en el mercado está en 15, hermano, nadie se lo va a comprar en ese precio. Sí, no, totalmente. Porque el valor de mercado es lo que rige. Y normalmente, para operaciones de compra y venta. Y normalmente cuando hay esa sobrevaloración de la propiedad, porque se refleja claramente el desconocimiento y se refleja claramente que se apoya en el valor sentimental, de que no, oye, yo trabajé demasiado, no voy a regalar mi propiedad, esto me costó tanto, yo no puedo venderla al menos, yo no pienso perder, no pienso rematarla. Entonces, y no se dan cuenta que en el tiempo van a perder más porque la tendencia a la baja. Correcto. Cada propiedad tiene una historia que debe ser respetada. Y esa historia se va de la mano con el valor sentimental. Pero si usted como propietario decide vender, debe irse a los valores del mercado, que lo va a determinar, en este caso, a ciencia cierta y soportado a través de unos métodos científicos, matemáticos y estadísticos, que lo arroja ni más ni menos lo que es una certificación, en este caso un avalúo, para que tenga éxito en meter el precio de acuerdo a su necesidad de venta en un rango de valor con un precio competitivo en el mercado. Porque si usted no hace eso, pues obviamente va a perder mucho más tiempo valioso y en este caso probabilidad de venta, porque el inmueble se quema. No es que le vamos a echar candela, como dicen por allí, literalmente en el argot inmobiliario, es que el inmueble tiende a tener una reputación de que está fuera del mercado, y en estos primeros meses, primer mes es vital, donde sale la oferta inmobiliaria, allá afuera en el mercado está el posible comprador que si ve
que esos datos, que ese inmueble está por fuera del mercado, pues obviamente va a desistir. Es allí donde pasa un tiempo valioso, ya el comprador loco o enamorado, hoy en día que estamos en un mercado de compradores, entendiendo un mercado de compradores, es que hay una excesiva oferta inmobiliaria, es decir, hay muchísimos inmuebles en el mercado para que la persona elija, ¿ok? Por eso es que estamos en el mercado de compradores, porque ¿quién es el que tiene la liquidez, el que tiene el poder de elegir? Muy distinto fuese si estamos en un mercado de vendedores en el cual la persona que está vendiendo, porque hay una escasez de inmuebles, tiene la oportunidad de elegir cuál de esos compradores le presenta la mayor oferta. Entonces es muy importante, en este caso nosotros tenemos una máxima, cuando las personas llegan a nosotros, es no decir lo que usted quiere escuchar, sino decirle la verdad y en base a esa verdad aconsejarlo, recomendarle, como es una asesoría, asesorarlo qué es lo que mejor le conviene a usted de acuerdo a la necesidad, porque no es lo mismo una necesidad de una persona que por motivo de urgencia, de salud o lo que sea, Dios nos cuide todo, oye, tenga una necesidad de vender de manera inmediata la propiedad, pues obviamente esa persona va a rematar hasta incluso por debajo del 50% del rango mínimo que esté allí porque necesita sacarlo. Sí, no es lo mismo una persona que tenga una necesidad no tan urgente, pero tenga, de luego ese descubrimiento que se hace en ese estudio de mercado que lo arroja el avalúo, esa franja de valor cierta. Si no está tan apurado, lo puede poner en la media. Si no está, bueno, está en una posición relajada, solamente quiere tantear el mercado también, bueno, lo va a poner en una franja alta. Obviamente por la situación país, todo lo demás, pues lo recomendable es que la persona que va a vender hoy en día lo coloque en una franja media, para que pueda tener éxito la operación inmobiliaria. No si es que realmente quiere vender. Si es que realmente quiere vender. Y ahí está el trabajo del corredor inmobiliario de escuchar realmente. Porque hay algo importante, hay algo bastante importante, que la gente se enfoca en que voy a vender económico, voy a vender barato y no voy a regalar mi propiedad, pero resulta que al hacer la operación dentro del deber ser, dentro de las recomendaciones del corredor inmobiliario, automáticamente a él hacer efectiva la venta, pasa de ser un vendedor a ser un comprador. Entonces, o un inversionista nuevo. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Usted con lo que lo midieron también usted va a medir. Entonces, es interesante la asesoría del corredor inmobiliario, porque ya cuando entra en una mesa de negociación un inmueble, pues el corredor le va a poner otras opciones, va en la mesa, donde usted, saliendo de esto, ya está mirando otra cosa. Pero me diga por la misma condición. Bajo las mismas condiciones. Entonces, mientras está el temor, no lo regalo, no va a venir un tasador a ponerme el precio de mi propiedad. Mientras pasa el tiempo, los 3 meses, los 6 meses, y le dan esos bajones de precio, porque yo quisiera saber qué piensan las personas que nos ven, si vas a comprar una propiedad en $100,000 y dentro de 3 meses la ves en 70,000 o en 50,000. ¿Qué vas a pensar tú, que nos estás viendo, si ves una propiedad por debajo de un 30 o un 50% en los 3 meses? ¿Verdad? Se lo debo a la interpretación de cada quien, ¿no? Entonces, es más fácil, es más sencillo, es más lógico. Es inteligente. Cónchale, la asesoría del corredor inmobiliario, que en este caso, de verdad que felicito a Víctor, que siendo abogado, y me imagino que todo también viene por la especialización que hizo en corretaje inmobiliario, que le abrieron los ojos, le quitamos la venda, porque es que en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿entiendes? Entonces, es más fácil que un corredor inmobiliario, de esos que hay, que no les gusta hacer trabajo como es, estar pendiente nada más de una comisión. No, chicos, eso vale más o menos tanto. Entonces, te ahorraste el avalúo. El ojímetro, el vuelvepájaro. Entonces, la otra parte, concha, de verdad, tremendo beneficio, no sabes el daño que le está haciendo. Porque hoy en día, hace 20 años la economía era distinta. Entonces la economía, un valor de reposición y un valor del mercado estaban muy cerca.
Entonces era fácil, más sencillo. A lo mejor el constructor podía decir, eso vale más o menos tanto, como hacían algunos constructores aquí. Pero ya hoy no, hoy las cosas cambiaron. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si vas a hacer un impuesto a grandes patrimonios, es un valor de reposición. La ley te exige otro tipo de valor. Ahora, si vas a hacer una operación contable, los contadores aplican otro tipo de valor. La misma propiedad tiene distintos valores. Entre esos el valor sentimental, que era lo que estábamos empezando a hablar. Entonces, dependiendo del uso que le vas a dar a ese valor, pues el camino es uno o es otro. En la condición que estamos hablando nosotros aquí, pues que es compra y ventas de inmuebles o alquiler de inmuebles, en la compra y venta es valor del mercado. En alquiler de inmuebles, la ley es muy clara, es un valor de reposición que debes de usar para aplicar lo que te exige la ley, porque vivimos en Venezuela y son las leyes venezolanas las que rigen el deber ser, indistintamente que a veces no estemos de acuerdo con alguna ley. Pero o trabajamos dentro del marco legal o asumimos las consecuencias. Sí, fíjate, y eso pasa con el mercado. El mercado, por eso que decimos que tiene vida propia, a pesar que no hay una ley que diga que tiene que ser así. Si no estás dentro de esa nube, una ley de economía, hermano, no entras en la negociación. Se te hace muy cuesta arriba. Digamos que un 90% de los propietarios, por dar un número aproximado, es una apreciación personal, ¿no? Se inclinan mucho por el valor de mercado. O sea, las personas pareciera que siempre quieren sacar el cuerpo al instrumento del avalúo. Lo consideran como que no es importante, ¿ok? Dicen, no, ¿para qué yo voy a hacer avalúo? Yo puedo fijar el precio y puedo tomar como referencial el apartamento de arriba, el de abajo, el de la otra esquina, ¿verdad? Pero el propietario no está en la disposición de saber por qué el de arriba lo están vendiendo en ese precio, cuáles son sus materiales, cuál es la urgencia del que está vendiendo arriba. Porque el de arriba puede estar vendiendo, el vecino puede estar vendiendo en $20,000, por poner un número. Pero yo no puedo tomar ese valor como referencia porque yo no conozco las características de ese inmueble, incluso la necesidad que tiene esa persona. Voy a aprovechar ese ejemplo que tú acabas de tomar. Mira lo delicado que es eso. Que nada más por estar ese apartamento unos pisos más arriba, aquel es más barato que el que está en planta baja. Y es lógico. Por esa variable. Esa es una variable importante. ¿Entiendes? Es una variable cuantitativa. Bueno, igual, incluso al momento de Rafael, que es el ingeniero civil y experto en la materia de avalúos y tasación, ¿no? Yo incluso no puedo tomar referenciales de otras ciudades. Ah, no, eso no más. O sea, es decir, yo no del municipio. Bueno, fíjate, del municipio, es decir, que una casa, vámonos a la casa de San Isidro y la casa de aquí del Contra. Claro, independientemente de que tengan el mismo metraje. ¿Por qué? Porque hay un factor que es importante, una variable que en este caso es la ubicación. Entonces tenemos la ubicación, tenemos, digamos, la calidad del inmueble, su estado de conservación. Entonces los precios no van a ser los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día los propietarios deciden de forma alegre, sin ningún tipo de soporte objetivo, decir, no, mira, esta casa vale $150,000. Ok, pero ¿cuál es el elemento objetivo que tú tienes en mano? ¿Cómo lo ¿En qué te basas? Para que en el momento en el que llegue un inversionista, usted pueda decirle, mire, yo puedo vender esta vivienda en $150,000 porque, mire, primero porque es mía. No, claro. No. Así te dicen, primero porque es mía. No, claro, pero debo tener el soporte. Mira, esta vivienda tiene tantos metros de construcción, es una construcción nueva, él tiene un aprovechamiento, ¿sabes? Porque tiene terreno, tiene posibilidad de poder construir una planta, aquí tengo los permisos ya aprobados, es decir, tienes un conjunto de variables que te pueden objetivamente, que son medibles y poder decirle al futuro inversor, comprador, mira, aquí está el avalúo y por eso yo estoy pidiendo esta cantidad. Eso se llama una negociación transparente. Ahora, por supuesto, el comprador va a hacer la propuesta que a bien tenga. Pues. Sí. Puede decir, yo te puedo dar este dinero, te puedo hacer una permuta por algo, pero ya la persona, dependiendo de la necesidad que tenga, decidirá si vende o no. Pero por lo menos tengo un precio o un valor objetivo, serio, medible, soportado, con el cual yo poder hacer frente ante cualquier situación. Sí. No es que yo vaya a llegar a vender y voy a poner precios
que están fuera del mercado, porque incluso eso me va a retardar el proceso de venta. Atinar esas cosas. Bueno, nosotros hablamos básicamente de la parte de la experiencia que vemos y nos encontramos día a día en la calle. Eso es muy importante, acá no estamos inventando situaciones, o sea, cualquiera corredor inmobiliario que tenga esta profesión de su manera de entrada principal, lo va a encontrar mañana, tarde y noche. Nos encontramos a diario personas que sin ningún soporte nos dicen, no, es que yo no pienso regalar mi propiedad. Y a ellos le viene la pregunta, ¿qué precio para usted es regalarle propiedad? Entonces por eso es muy importante conseguir estos datos, porque con estos datos usted va a tener esa franja de valor y usted va a saber que de este número para abajo usted estaría regalando la propiedad. De este número para arriba, que es la franja alta, pues usted estaría sobrevalorando. Exacto, estaría sobrevalorando, y ahí es donde pasan inmuebles 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 6 años. Incluso nos hemos encontrado con personas que tienen 5, 6, hasta 7 años vendiendo un inmueble, porque, se centran en ese tipo de valoración, de esa sobrevaloración, que indiscutiblemente se ve que no hay una necesidad de venta de premura, porque una persona, de acuerdo a su necesidad, va a buscar los medios, ¿no? Entonces acá lo que buscamos con esto, de que hacerles entender, es que existen los medios probables, soportables, ¿ok? En donde se afianzan en la ciencia para darte un número. Y que la otra parte le interesaría mucho, por supuesto, ver un instrumento que le dé seriedad a la negociación. Es que allí donde estamos, como estamos, lo dije anteriormente, estamos en un mercado de compradores. El comprador es muy analítico. El inversionista inmobiliario es mucho más analítico, porque a él le interesa, en este caso, si vamos a invertir en un terreno, cuál es el máximo aprovechamiento de esa propiedad. ¿Ok? ¿Hasta qué pisos? Hablando de que compro un terreno y necesito hacer una edificación a futuro, en proyecto. Bueno, ¿hasta qué máximo de pisos me permite a mí, según esa ordenanza, ¿ok? R7, R6, la que sea, hasta qué punto puedo yo sacarle el máximo aprovechamiento a esa propiedad? ¿Y quién te lo va a dar? Pues un informe de avalúo como tal. Pero aquí no entramos a la semántica, disculpa que tratas de ahí. No, que aquí puedes construir un rascacielos. Porque lo dice. O porque no. Incluso es así. O sea, nosotros no tenemos una bola mágica como muchos que lo tienen por allí, que llegan a una propiedad, ni siquiera, incluso hasta por teléfono. Hasta por teléfono se atreven a decir precios, claro, porque a castigar, el servicio lo disfrazan como un plus. El servicio de corretaje inmobiliario, lamentablemente, aquí hay de todo, pues. Sí. Lo disfrazan como un plus donde te voy a ahorrar el avalúo, no te preocupes. Y como yo soy el que vende y compro propiedades, pues eso vale más o menos tanto. No, ese bendito más o menos. A veces ese más o menos lo disfrazan con tablas tabuladas, que son más descabellado todavía, porque todavía que sea una estadística seria, una estadística descriptiva seria, pues no puedes considerar variable cualitativa. Y la importancia de la variable cualitativa tiene un peso significante en el precio unitario de la propiedad. Entonces lo dejan por fuera, sin saber si las condiciones necesarias para aplicar esa estadística descriptiva fueron tomadas en cuenta. Como por ejemplo, que las características de los inmuebles sean lo más cercano posible a la realidad. Y te voy a dar un ejemplo, Andy. Tú vas a un supermercado, entras a un pasillo, vas a las mayonesas y ves varias marcas de mayonesa. Tú no comparas el precio de las mayonesas con el de la mostaza, ni con la venta de jabones. Tiene que ser con mayonesa de diferentes marcas. Entonces, ahí prácticamente podrías hacer una estadística descriptiva. Ahora, existen propiedades con las mismas características y con el número de datos necesarios para que esa estadística cumpla con el deber ser científico. Pero fíjate lo que puede suceder allí, Víctor, rescatando el comentario que estaban haciendo hace unos minutos en relación a esos inmuebles que pueden pasar mucho tiempo sin poder venderse, porque por supuesto su valor está fuera del margen del valor de mercado.
¿ok? ¿Qué puede suceder allí también? Que entonces finalmente terminan en un valor de remate, porque el primero que les ofrezca, en vista de que el inmueble ha pasado tanto tiempo sin ninguna oferta seria, porque es que un daño ante un valor, ante un precio extremadamente sobrevalorado, ¿ok? Que no van a haber ofertas por parte de ningún comprador, porque bueno, le parece unos precios extremadamente altos y pudiera a la larga generar un valor de remate, porque oye, si a mí, bueno, yo lo estoy pidiendo, por debajo, yo estoy pidiendo 200, pero aquí apareció uno que está en 220, vamos a agarrar esto, pues tenemos 5 años y no hemos vendido. Es correcto. ¿Okay? Mientras si ese valor, el valor, ese precio que finalmente se va a establecer, ese valor está dentro del rango, dentro de la franja del valor de mercado, ya sea el valor bajo, medio o alto, la probabilidad de venta, por supuesto, se eleva. Claro, tienes porque tiene un precio dentro de una franja, un precio competitivo. Y allí es donde se genera, bueno, la ley de oferta y demanda, ¿ok? Entra perfectamente en lo que es el negocio inmobiliario de esa propiedad en específico. Y bueno, claramente se tiene muchísima probabilidad, hablando más de un 80%, que es lo que arroja el método determinístico que se da en este tipo de estudio de mercado serio, soportado, ¿ok? Porque, bueno, trabajar de esa manera, como tú lo estás diciendo anteriormente, es dejárselo a ese 20% de probabilidad muy corta, ¿ok? Bueno, nosotros de Debrica siempre hemos estado manteniendo este concepto de no afianzarnos en lo que viene siendo el azar o la suerte, sino más bien trabajar en base a números, generar estadísticas creíbles y soportadas, bueno, para trabajar y en este caso apuntar a técnicas ganadoras, a técnicas exitosas, que es lo que buscamos, pues. Nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, y esto es lo que buscamos, dar un servicio objetivo a la persona, en el cual si logra recibir esa asesoría, porque muchas personas agarran, ¿no? y buscan una asesoría, pero para terminar autoasesorándose, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener muy claro todos estos conceptos, no utilizarlos como sinónimos, para poder expresarnos bien, al tener el entendimiento preciso de cada concepto, llegamos al entendimiento de la comprensión del mercado. No podemos engañar al mercado. Hay una situación que hablamos nosotros, siempre la hablamos. Bueno, que mira, si me hacen un avalúo, me le meten las manos ahí porque yo quiero venderlo en 100.000. No, eso lo hemos hablado nosotros. Eso es como lo equivalente que tú vayas a hacerte un examen médico, ¿ok? Y le digas al bioanalista de que mira, me vas a poner los valores altos, ¿no? Entonces, no, oye, el rango. O sea, eso es verdaderamente perder el dinero. Si usted va a hacer una medición, en este caso, del mercado, de acuerdo a su necesidad, lo vas a vender, lo vas a alquilar, como lo explicó el ingeniero anteriormente, es eso, es analizar el mercado y descubrir esos valores para, como hemos insistido, introduzcas tu propiedad como debe ser dentro del mercado. En una franja de valor. Una franja de valor. Eso no una franja de valor lógica. Fíjense una cosa, ¿no? Cada variable tiene sus comportamientos lógicos. Te explico. A mayor sea la cantidad de metros cuadrados de la propiedad, pues el precio por metro cuadrado disminuye. A menor, un apartamento de 60 metros cuadrados es mucho más costoso que el metro cuadrado que un apartamento de 250 metros cuadrados. ¿Ok? Esos son comportamientos lógicos de las variables. Un apartamento con vista al mar, a la montaña, tiene mayor valor que el que no tiene vista. O que lo tiene al frente de otra. Un apartamento con una variable a un polo valorizante como la Avenida Bolívar, como la Plaza Bolívar, como el Parque Los Ilustres, quien esté más cerca tiene mayor valor. Entonces, este tipo de prácticas mal aprendidas, como el más o menos cuánto vale, en la tabla dice que el metro cuadrado más o menos cuesta tanto, ese tipo de prácticas le hace un daño grave, gravísimo al propietario de ese inmueble. ¿Por qué? Porque entonces el corredor inmobiliario tiene que tratar de hacer magia para venderlo. Entonces, ¿qué pasa? Se pone cuesta arriba cuando el valor no viene con un fundamento científico. ¿No? Y nos hace tan daño el trabajo a todos,
que luego termina cuestionando el trabajo inmobiliario. Ah, no, de una vez. No, mira, sí, como hemos hablado, ¿no? Para hacerlo más digerible. El negocio inmobiliario se sirve en una mesa de 4 patas. Que el inmueble esté bien, que la documentación esté bien, que es el tratamiento jurídico, luego de la franja de valores, todo lo que estamos hablando, se determina que usted, de acuerdo a la necesidad, coloque el precio, y la exclusiva, ¿no? Trabajar en exclusiva para que se dé lo que es la cena del negocio inmobiliario como tal. Si una de estas 4 patas falla, se cae la mesa y se nos cae lo que es el negocio servido inmobiliario. Entonces, cuando no se acepta el valor y vamos a trabajar por ir acumulando inmuebles, entonces no se vende el inmueble, y luego de tú hacer todo este proceso, entonces ¿qué va a pasar? La persona no acepta la asesoría, yo pongo mi inmueble como es, vamos a sobrevalorarlo, entonces para tener un rango de negociación, en el cual es una práctica equivocada, sobrevalorar el inmueble para tener un rango de negociación, quema la propiedad, literalmente. Entonces cuestionan el trabajo inmobiliario. No, mira, esa gente no vende, la inmobiliaria no vende, el corredor no vende, y es porque se omiten este tipo de recomendación que es tan vital como que el inmueble esté bien, como que la documentación esté perfecta para venderla. Y fíjate que es tanto el daño para el dueño del inmueble, sí, que para el mismo corredor inmobiliario que le dio el precio boca a boca. Pues no lo vas a vender, no vas a cobrar tu comisión. Entonces, pero claro, como no le importa tener 300 inmuebles y que dentro de 2-3 años cuando lo vendan, dame lo mío. Sí. Sí, ¿por qué? Porque falta la ética. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que se ha venido aprendiendo de manera negativa, y afecta a todo, afecta el mercado, afecta a nosotros, que constantemente nosotros tenemos todos los municipios del estado de Trujillo monitoreados desde el punto de vista del mercado. Nos damos cuenta cómo hay valores atípicos que están, mira, es increíble, propiedades que le hemos visto en 4 o 5 inmobiliarias. Entonces una ya tiene un precio, que tiene otro precio, y una tiene 200 años allá. Entonces, nuestra recomendación, propietarios de inmuebles, denle el tratamiento que se merece su patrimonio. ¿Y cuál es el tratamiento? El deber ser. No que ay, vénganse para donde que nosotros le hagamos el trabajo, no, hermano. Sencillamente siéntense a autoevaluar cómo estás tratando tú la venta de tu inmueble. Y al tú medir todas estas cosas que estamos comentando aquí, pues tú sacarás tus propias conclusiones y te darás cuenta que cualquiera de esas prácticas pues no son beneficiosas a la hora de vender tu inmueble. Claro, porque son muchos los factores. Mira, jurídico, corredor inmobiliario, ingeniería. Sí. Es complicado. Yo he visto tasaciones y yo estoy de acuerdo con la inclusión, pero hemos visto avalúos que han traído algunos clientes. Entonces, un licenciado en contaduría. Es decir, yo no tengo nada en contra de los contadores, en lo absoluto, pero es complicado que un contador entienda la depreciación de un inmueble, cómo se distribuye, cuál es el esqueleto de una estructura. Eso lo ves tú nada más que en una carrera que se llama ingeniería civil, o lo ve un arquitecto y entiende cómo es un pórtico, y entiende que es una columna, entiende que es una zapata, entiende que es una viga. Entonces, esas características, las cuales dependen de una construcción, hay un personal para eso. Eso es como que tú, un ingeniero civil, lo tratas de poner a operar. Tú me pones a mí a volar un avión, a operar, creo que no te va a quedar nada bien. Entonces, es algo donde, si hay un problema jurídico, usted tiene que recurrir a un abogado. Si hay un problema de corretaje inmobiliario, usted necesita vender su propiedad, usted tiene que ir a un corredor inmobiliario y que tenga un estudio, una especialización, y que tenga instrumentos, basamentos con los cuales pueda defender la venta de su inmueble, desde un marketing digital. Mira, todos somos importantes, todos somos importantísimos, pero cada quien desde su campo, desde su espacio, de su área. Así es. Bueno, fíjate algo, Rafael, Víctor, ya para finalizar, ya estamos más o menos en un orden de los 40 minutos aproximadamente. Y ahora que falta. Sí, no, hay muchos temas sobre los cuales conversar en el ámbito inmobiliario. Muchísimo. Está el tema del contrato de exclusividad, un tema bastante importante. Está el tema de los avalúos, que es parte de lo que estamos tratando el día de hoy.
está el tema de la captación de inmuebles, está el tema de las visitas, de las acciones judiciales en el supuesto caso de que se incumpla con el contrato de exclusividad y se busque burlar la comisión de una empresa inmobiliaria que ha invertido tiempo, ha invertido horas hombre, fotografía, marketing digital, etcétera, para realizar ese cometido. Ahora bien, ya para finalizar, Víctor, una pregunta acá al compañero ingeniero Rafael. Víctor, en el supuesto caso de inmuebles con sobreprecio, ¿crees tú que probabilísticamente, el factor suerte, qué ponderación le da al factor suerte para vender un inmueble con un precio fuera de mercado? Chévere. Bueno, lo estuve hablando hace unos pocos minutos atrás. Nosotros, desde Brica trabajamos en base a estadísticas. La suerte, digamos que va en ese 20% de situaciones sobrevenidas que, como te digo, el valor se determina aplicando unos métodos determinísticos que van soportados al mismo tiempo de esos valores aplicando lo que vienen siendo los métodos probabilísticos. Esa probabilidad, el ingeniero está acá para corregirme, es de un 80%, que esos números y esas situaciones se van a dar de esa forma, quedando ese 20% de cuestiones sobrevenidas, positivas o negativas. Dios nos cuide, una guerra, una situación que congele el mercado, que afecte de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que de manera inteligente, correcto, de manera inteligente, un terremoto, lo que sea, Dios nos cuide, de manera inteligente yo creo que la mejor forma de tratar un inmueble en este caso, aparte de todas las técnicas que se deben aplicar, es, jugar a la probabilidad más alta, ¿ok? Y es, sin duda alguna, trabajar como se debe. En este caso, la certificación JCNE, jurídico, científico, matemático y estadístico, no es más que una radiografía de la propiedad. Para que lo entendamos de una palabra, una frase, un avalúo es una radiografía de tu propiedad que te va a decir exactamente qué es y qué necesita tu propiedad y cuál va a ser el valor y cuál va a ser la probabilidad de esto, ¿no? Entonces es importante escuchar al propietario, escuchar a las partes para que en este caso, ustedes mismos, aprovecho rápidamente en que generen unos comentarios acá mismo en la parte, tanto del interno o en las opciones que nos da Instagram para que en su momento nosotros contestemos. De acuerdo a la complejidad, pasaremos al directo, una consulta, pero es importante generar esa interacción hay muchísimos temas que tocar acá, entonces es importante también entenderlo. Sí, ingeniero, una pregunta ya para finalizar también, quería escuchar su comentario en relación a esto. El instrumento del avalúo, un instrumento importantísimo a la hora de vender el inmueble. ¿Este avalúo puede realizarlo cualquier ingeniero civil o realmente se necesita una especialización para que un ingeniero pueda determinar el valor de un inmueble? Sí, en Venezuela hay varias asociaciones de tasadores, las cuales en su mayoría pasan después a tener credenciales en la superintendencia de banco, después que tú llevas todos los cursos que tú has aprobado, y es donde aprendes a ese mundo del avalúo que va más allá de un valor del mercado. Hay avalúo de maquinaria y equipo, por eso es que estos temas pueden, como este programa creo que vamos a hacer mucho, bajo esta misma línea, pero en este caso, para no salirnos del tema, en el caso de avalúos, te repito, preferiblemente ingenieros civiles y arquitectos. ¿Qué pasa? Los otros ingenieros también tienen la capacidad, porque la ingeniería, sus primeros semestres se basan en matemáticas, en estadísticas, y tienen las herramientas para entender la aplicación de las estadísticas que requiere en el caso de estudios estadísticos, en el caso del valor del mercado. Entonces, en tal sentido, otra persona con una carrera distinta se le va a hacer mucho más difícil, porque yo conozco personas que no tienen estudios, pero son autodidactas y son muy buenos. Ahora, ¿hasta dónde? No sé hasta dónde asumirías el riesgo de que te dejes operar por mí. Yo no sé de eso, pero es una cuestión de lógica, ¿no? Y partimos de lógica. Sí, y con respecto a esos valores, no quisiera que nos quedara así muy a los cabellos, que el 80 es y el 20 es la otra. No, porque ese número, ese porcentaje te lo va a dar la calidad.
de la muestra que tú recojas en el mercado, ¿me entiendes? Y el tratamiento de la muestra, ¿ok? Como tú clasifiques la muestra, según el tratamiento científico que tú le des a la muestra, puedes tener un 95% de probabilidad o puedes tener un 80% de probabilidad, pero no debiese de bajar de ahí. Sí, bueno, y fíjate, Eso varía. sí, bueno, y fíjate que hay una ley importante, para cerrar, que es la ley que rige la ingeniería, arquitectura y demás carreras afines, ¿no? Y hay uno de esos artículos que especifica, por ejemplo, en el caso de los levantamientos topográficos y planos, y ahí te especifica cuáles son los profesionales que pueden avalar esas actividades. Entonces dice claramente, pues los arquitectos, ingenieros, tal. Entonces quiere decir que hay una normativa jurídica vigente que me dice quiénes son los profesionales que se pueden dedicar a esa actividad en específica. De tu comentario puedo interpretar, ¿no?, que este avalúo puede hacerlo cualquier ingeniero civil, arquitecto, porque también son carreras afines, pero que existen unos organismos, Soitabe, creo. Sí, Soitabe actualmente recibes solo ingenieros y arquitectos. ¿Ok? Perfecto. Hay otras asociaciones que ellos tendrán su normativa. Ellos sí aceptan contadores, es más, abogados también. Sí. Es más, Soitabe en una oportunidad se llamaba Soitabe y también aceptaban abogados, licenciados en contaduría. Pero bueno, Claro, el motivo es ese, ¿no? Vas a evaluar una estructura. Y si vas a evaluar una estructura, debes de saber de ella. Claro. Cómo se hace, cómo se comporta, qué son pórticos, qué son columnas, qué son vigas. Y para eso necesitas algunos estudios en el área de ingeniería. Es importante hablando de todo ese soporte, ¿no?, que estoy viendo que lo haces con la intención de que, bueno, la persona acreditada para hacerlo tiene que estar soportada. Aprovechando este punto, no puedo dejar escapar que las bases teóricas y científicas en las que se afianzan el Departamento de Ingeniería Civil y Tasación de BRICA, bueno, son nada más y nada menos de la del ingeniero Miguel Camacaro, en sus, bueno, canal de YouTube, Mundo Valor, y todas sus redes sociales, bueno, autor del libro El Método Contributivo Los valores de avalúo inmobiliario. O sea, no es que nos estamos parando aquí hablando por hablar, o que él se despertó y pensando esto hace un año, no. Todo tiene que tener un soporte, y en este caso es argumentado bajo estudios científicos ya probados de este excelente profesional. De hecho, nos queda por acá cerca donde él es oriundo, que es del estado Lara. Entonces, de eso se trata. De todas maneras, vamos a dejar los links. Se van a dejar en el copy de cualquier acá. duda, cualquier detalle, si quieren profundizar, toda la información que está ahí es gratis, no tiene desperdicio. Así es. Sí, no les puedo dar medida porque tienen que entrar y verla. No hay desperdicio. Sí, así es. Bueno, fíjense, se nos acaba por acá el tiempo, ¿verdad? Agradecido por hayan atendido la invitación. Sabemos que estos son temas que, bueno, pueden llevar horas y horas. Tratamos de sintetizar, se trató de sintetizar en este conversatorio, digamos que lo más importante. Tratar de explicar lo más simple posible, ¿no? Del costo, del precio, del valor. Más o menos esto es lo que objetivamente se viene dando en el mercado. Así es. Y bueno, qué mejor que ustedes que están dentro del mundo inmobiliario para poder compartir, bueno, con toda la audiencia que nos sigue a través de distintas redes sociales, Instagram, en YouTube, en otros temas, en los inmobiliarios también, pero no, este tema de avalúo inmobiliario, por supuesto, está muy ligado a la y esos tres conceptos, yo sé que hay mucha incertidumbre, sí, porque lo vemos todos los días acá. Ingeniería legal, estos son temas de ingeniería legal. Y bueno, por eso la invitación a ustedes acá, y verdad que, bueno, agradecido a este ingeniero, gracias por asistir, gracias por su espacio. Así que bueno, les invitamos a que puedan compartir el video, puedan dejar sus comentarios, proponer algunos temas. Vamos a seguir insertando en el canal, tanto en Instagram como YouTube, el personal, también el de Brica Firma Inmobiliaria, mucho contenido a los fines de que, bueno, toda la comunidad que nos sigue a través de estas redes puedan estar al día con lo más nuevo de todos estos temas. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad.